Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perras que Incomodan. Gracias a todos por estar acá. Espero que les guste este episodio y pues primero quiero preguntarle a mi hermana, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo te sientes hoy? Hola Eli, yo sintiéndome perra emocionada, vienen tantas cosas ahorita por delante para mí, cosas duras, cosas igualmente como que me emocionan, pero más que nada como emocionada de las cosas que se me han presentado esta primera parte del año, este primer mes. Y nada, vamos a ver con qué llega el resto de este 2025. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento perra a prueba. Más o menos, bueno, les cuento, estoy pasando también por momentos de cambios en mi vida donde se me está poniendo a prueba mi paciencia, sobre todo mi paciencia. Soy una persona que quiere las cosas inmediatas para ya y me ha puesto a prueba pues como este momento en mi vida, entonces pues aprendiendo del proceso, amando el proceso, feliz de estar acá nuevamente y bueno, nada, eh, con mucha, con muchas ansias de empezar este nuevo tema que me gusta mucho, me apasiona y yo creo que pues a muchos nos vamos a poder sentir identificados. Esta va a ser una dinámica un poquito diferente porque vamos a hablar en dos contrapartes. Entonces pues nada, les voy a introducir de una vez el tema. Esto surgió de una conversación también que hemos tenido y de temas que hemos hablado con mi hermana. Y yo por un lado creo que la vida y el alma tiene un propósito en general que nos guía y nos da el norte. Y mi hermana cree que es un poco pues en la contraparte. Cuéntanos cuál es tu posición. Yo siento un poco que los propósitos, a como está referenciado quizás, no solo en modo religioso, sino también como a veces las personas lo ponen en la vida, el propósito de qué hago yo en la vida, nos limitan muchísimo. Entonces, yo siento que como tal no deberíamos tener propósitos en la vida, que es diferente a de pronto tener metas. Pero entonces, si quieres, iniciamos con lo que es este debate, estas dos posturas que vamos a tener. Si quieres, entonces, darnos un desarrollo un poco más claro de cómo lo piensas. Bueno, yo hablo un poco, voy a hablar un poquito como de mi experiencia personal. Y es que se lo comenté un día a Dani, y es que cuando yo me hice mi revelación, que me la hice el año pasado de mi carta astral, una de las cosas más importantes de las que me contaron en esta carta astral es que mi propósito en la vida era ser independiente. Entonces, pues de ahí surgió la conversación. Entonces, yo sí considero fervorosamente que nosotros tenemos un propósito en la vida, guía nuestra existencia y le da como un camino, un horizonte, sin decir que si no lo realizo, o sea, no quiero decir que si no realizo este propósito ya y no estoy siendo independiente ya, no voy a alcanzar mi felicidad, no, eso no me limita, pero yo al contrario de mi hermana pienso que no me da una guía y un norte de hacia dónde debo ir y de todas las lecciones y los aprendizajes que voy teniendo en mi vida, cómo los puedo encaminar hacia ese propósito final. No quiere decir que si no lo alcanzo no soy feliz o que si lo alcanzo entonces ya me quedo sin un norte, un horizonte para vivir. Todo lo contrario, es como que siento que todas las acciones, todas las experiencias que vivo, las personas que conozco, los lugares que visito, tienen que ver con yo poder lograr ese propósito. Entonces, más o menos ese es como mi pensamiento, mi motor. Y cuando me lo dijeron, sentí como a mí me pasaba que cuando me preguntaba, yo me hacía a mí misma esta pregunta y es, ¿quién es Eliana? Y yo decía, aparte de mi profesión, de cuántos años tengo, de si soy madre o no, de las cosas materiales que pueda tener, ¿quién soy yo? ¿Qué me describe a mí? Y cuando me dijeron este tema de mi propósito de vida y que mi propósito era ser independiente, como que fue una revelación para mí para poderme describir y saber en qué parte de la vida me encuentro y hacia dónde voy y cómo
lograr esa independencia me puede ayudar a resolver muchos aspectos de mi vida, en cuanto al económico, en cuanto al espiritual, en muchos aspectos de mi vida. Entonces, como que tener ese propósito, como que le hace dar un sentido a mi vida en que todas las acciones que hago tengan que ver con ese propósito. Yo me imagino que mi hermana, como lo acaba de decir, como que siente que nos limitan, pero ¿por qué sientes que nos limitan? O sea, por qué ese pensamiento de limitar? Porque básicamente, o sea, mi pensamiento de por qué no debemos como focalizarnos en los propósitos como son, o sea, como tal, creo que es porque son una ilusión de control. Los propósitos te están, o sea, tú te pones una meta, bueno, no una meta, porque para mí metas son un poco distinto a lo que son los propósitos. Cuando tú hablas de un propósito, estás hablando que el sentido de tu vida es para algo, ¿sí? Cuando tú hablas de esa parte, estás limitando un montón de que entonces yo solo soy una cosa y me enfoco en mi vida a conseguir esto. Cuando realmente tu vida se enfoca de muchos momentos de crecimiento, de retracción, o sea, me refiero de contradecirte a ti mismo, la vida es contradicciones. Entonces, muchas veces cuando tú dices como, bueno, voy a hacer esto o quiero hacer esto y me enfoco en mi vida a tal como propósito, termina siendo una ilusión de control porque la vida siempre te va a montar en escenarios en los que tú nunca creíste que estarías. Entonces, ¿qué me parece a mí que es importante que tengamos metas como de qué cosas quisiéramos lograr por nuestros gustos, por nuestras ambiciones, por emociones, digamos, que tengamos de, no sé, o sea, diferentes cosas que queramos conseguir en la vida, pero que siempre estemos abiertos al cambio, a, o sea, que la vida cambia, el cambio de rumbo, de estar dispuestos a dejar ir, creo yo. ¿Por qué les cuento esto? A ver, personalmente, yo como que yo sí he sido una persona siempre como de cosas al principio estáticas, como que yo decía, yo quiero hacer esto, esto, esto. Cuando tenía, no sé, 15, 16 años, yo decía, a los tal, bueno, esto también viene de parte un poco del crecimiento en sociedad que nos hacía a nosotras como mujeres pensar estas cosas, pero yo decía, a los 27 quiero estar casada, a los 30 quiero tener ya una familia. Y yo decía, mi sentido, yo lo que quiero es ser madre. Para mí ese es, o sea, más allá de todo lo que yo consiga, yo quiero ser madre. Obviamente, años después, yo no me imaginaba en ningún momento en mi vida más joven, ni siquiera a los 20, les digo, antes de los 24 yo no me imaginaba dónde estaba ahorita de en este momento tener trompas ligadas, no poder tener hijos biológicamente y que es algo que yo quiero. O sea, me refiero que no, que deseé no tener y por eso deseé para mí y lo quise en este punto, pero fue algo que cambió. Lo mismo, yo estudié arquitectura, yo amo la arquitectura, pero siempre se me centró de que entonces, listo, entonces sé la mejor arquitecta. Este siempre es como la parte que nos dicen nuestros padres de, listo, vas a hacer algo, estúdialo y sé el mejor en esto. Pero muchas veces cuando nos ponemos la presión, digamos, de estas cosas de, listo, entonces ahora voy a ser la mejor arquitecta, voy a tener el mejor estudio interiorismo, quiero ser reconocida así, como todas estas ideas que se me ponían en la cabeza porque de algún modo tenía que quererlos, porque era el flujo de la vida, por así decirlo. Siempre está esta presión de no conseguir las cosas, de no lograrlo, de sentirse como este sentimiento de fracaso. Cuando yo me di cuenta, más a lo largo de la vida, porque era algo que no había evaluado totalmente bien, que de hecho todo esto no es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, ¿sí? Hay más cosas que quiero ser. Yo no soy solo Daniela la arquitecta, no soy solo una cosa, es a lo que quiero ir. Yo lo que pienso es que
tú estás hablando como de acciones o como etapas que vas teniendo en la vida, que por supuesto yo siento que eso va cambiando. Y digamos, hablando de tu caso puntual, yo no siento que, digamos, tu propósito en la vida sea ser mamá, sea ser arquitecta. O sea, yo llevo como el tema de un propósito en la vida, es más como algo mucho más grande, o sea, algo que le dé significado a tu vida. No estoy hablando de querer ser madre o de ser la mejor profesional del mundo o de conseguir todos los bienes materiales que uno quiera o tener reconocimiento, no sé, mundial o en tu país, qué sé yo, sino yo lo hablo más de algo que le haga bien a tu alma. Yo siento que ese propósito, no sé, digamos, yo estuve leyendo un libro que se llama El propósito de tu alma y es, pues, es un autor que se llama, bueno, se los debo ahorita el nombre, pero él lo que habla es de cómo el alma tiene un propósito muy grande, es decir, yo creo pues genuinamente en la reencarnación del alma y cómo el alma está buscando expandirse y crecer lo que más pueda para entender muchos aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, yo pienso que lo habla en el libro y es, por ejemplo, una persona que sufre de cáncer en algún momento de su vida o de VIH o de alguna enfermedad terminal, no es que el propósito de su vida sea sufrir, sino a través de las experiencias que vamos teniendo en la vida, vamos creando el propósito, digamos, en esta vida de estas personas que sufren de esta enfermedad. Tal vez es conocer la lealtad de las personas o saber qué tan resiliente puede ser a partir de las dificultades y de las oportunidades de surgir y de salir adelante. Es decir, me refiero que yo pienso que este propósito de vida nos permite tener muchas experiencias a lo largo de como de esta alma que estamos transitando en este cuerpo en este momento para entender cosas y vivir experiencias alrededor de eso. Entonces, nuevamente vuelvo a hablar de mi caso, o sea, yo en muchos aspectos de mi vida, lo que les decía, a mí no me define ser madre, a mí no me define mi profesión, a mí no me define el trabajo que tengo, a mí me define es mis pensamientos, mis creencias, pero entonces yo no lo relaciono tanto como con el tema de religión, sino con el tema espiritual, o sea, sí, o sea, como ese propósito que a mí me define, que simplemente lo que les decía, para mí la independencia es lograr metas en muchos aspectos y lograr aprendizajes en muchos otros. Metas es las cosas que logro alcanzar y aprendizajes es los, entre comillas, los golpes que me da la vida, cómo aprendo de ellos y cómo sigo adelante y busco como ese camino. En el momento en que yo me separé y tomo la decisión de dejar a un lado la pareja y el matrimonio que tenía, lo que yo pienso es que cuando me dicen, mira, es que el propósito en tu vida es ser independiente, lograr tu independencia en cuanto a tu mente, o sea, de no depender de otra persona, de trabajar en ti, de crecer tú, de muchos aspectos. Y entonces eso lo traspolo a mi vida y digo, wow, sí, porque es que si yo logro ser independiente, entonces en mi trabajo me quiero enfocar por esta ruta y si no es por ahí, pruebo por esta otra. Y en cuanto a ser madre, voy a probar me refiero, pues que eso sí es mucho más delicado porque en la ruta de ser madre pues pueden haber muchos errores, pero sí quiero encaminarlo a que mi hijo también sea independiente, que logre valerse por sí mismo, siempre, o sea, sabiendo que siempre voy a estar ahí, pero, pero como lograr como para mí ser independiente es como no sé cómo lo pueda describir, pero es como una ilusión, algo que está ahí, algo que me da como esa fortaleza y como esas ganas. Tú decías que eso ese limitante es como una ilusión, pero yo creo que los seres humanos nos agarramos de esas ilusiones para sobrellevar el día a día, sí, como un pajazo mental de lo que queremos llegar a ser
y todas las cosas que podemos hacer alrededor de eso para que eso pase. Pero es que me estás dando la razón en esa parte. No me ven porque no tenemos video, pero o sea, mi hermana diciendo esto, yo asentía porque es que me estás dando la razón. Es una ilusión de control, es el pajazo mental, porque de eso se trata, porque no tenemos control sobre nuestra vida. Nuestra vida no solo nos afecta bajo nuestras... Pero cuando tú te sientes en control, tú te sientes forzado a hacer las cosas, tú te sientes que no te fluyen las cosas. Ese propósito me da guía, me da ilusión, me da felicidad. Ilusión me refiero no que es como una magia y es que, sí, no, que no es real, no. A lo que me refiero cuando hablo de ilusión es que me da una motivación, es como un boost de energía que me dice, no, lucha todos los días por esa independencia. Y lo llevo a todos los aspectos, digamos, en este momento yo no tengo pareja y dentro de mí tengo mis charlas conmigo misma y digo, no, está bien que en este momento estés sola porque estás fortaleciendo de verdad estoy amando mi soledad, estoy amándome, yo conociéndome, quiero ser independiente, que si yo quiero ir a tal lado voy, que si quiero comerme esto lo hago, que si quiero pensar esto lo pienso, si quiero decir esto lo hago, lo digo. Entonces es como esa gran ilusión linda de encontrarle ese sentido pues como a mi vida. Yo no estoy diciendo que de cierto modo tú no puedas o no deberías tener como estas visiones de lo que tú quieres ser como persona, ¿sí? Obviamente yo me pienso que como persona yo quisiera ser más amable, más servicial, cada vez siempre más de estas cosas. Sin embargo, y esto no va a ser un ataque a tu persona, pero te pongo a preguntar, ¿qué pasa si esta persona te hubiese dicho algo como tu propósito en la vida es ser servicial cuando tú estabas en una relación con esta persona? Le hubieses creído porque en ese momento tú estabas tratando de ser lo más, digamos, de solucionar y ser servicial y cuidar a la gente, porque tú igual también eres una persona que es cariñosa, ama mucho cuando es esta parte romántica. No quiero que me respondas ahí de una vez, sino ponte a pensar un poco. Si una persona de esto te está dando esta imagen de que este es tu propósito y lo que está alrededor de tu vida en ese momento te sirve para soportarlo, como para complementarlo. Entonces, sí, entonces eso es lo que va a hacer, entonces me voy a proyectar a eso. Obviamente, la Eliana de este momento le diría a esa Eliana, digamos, si es, o sea, este escenario viéndolo así, tú dirías, claro que no, porque primero yo tengo que hacer cosas para mí, amarme y un montón de cosas más irían implicadas a eso. Ser independiente, que como ya lo escuchamos en el episodio pasado, obviamente a las dos nos parece algo súper indispensable, más que nada por la forma en la que nos criamos y bueno, todo lo que ya mencionamos, pero es una parte de ser persona. Tú deberías, tú y todo el mundo, yo también, no es mi propósito en la vida, pero yo también quiero ser esa persona en la que yo no tengo que decirle a nadie, no tengo que pedirle permiso a nadie para yo poder hacer mis cosas, para poder tener mi dependencia de mil cosas. Pero esos son enfoques que tú quieres lograr para ti, nada más. Metiéndome en la parte un poco más, digamos, religiosa, slash, espiritual. ¿Por qué era tan importante para mí como especificar, digamos, que soy atea? Porque a mí el propósito viene ligado a esa parte de yo vengo al mundo con un objetivo, slash, propósito. De yo llegué a este mundo para cumplir tal cosa. Sí, digamos, ese tipo de pensamiento yo no lo creo. ¿Por qué? Porque yo no le veo propósito a que estemos aquí en este mundo. Suena un poco fatalista, pero escúchenme. Yo personalmente, yo sé que esto se puede meter mucho con la parte religiosa, pero simplemente estamos aquí y estamos por razones de evolución. Entonces, para mí no hay nadie que esté moviendo fichas en un juego, ni que esté, digamos, diciendo, este se va a relacionar con este de esta manera y este de otra forma. No, yo creo en lo que es la causa y el efecto del mundo. Es decir,
la causa y el efecto de no solo de tomas de decisiones, sino de circunstancias naturales, hacen que las cosas se mezclen entre ellas, interaccionen, que es por lo mismo de que no solo mis decisiones me afectan a mí, sino las decisiones de una persona en Timbuktu me pueden estar a mí como afectando. ¿De qué manera? Que nosotros no estamos viviendo únicos solos en el mundo. Hay más personas, hay más cosas naturales, hay más seres vivos afectándonos en el día a día. Entonces, cuando yo me pongo esta cosa, este propósito, digamos, entiendo un poco lo que vas a decir, como no es solo tu profesión o no es solo, digamos, lo que ha sido ser madre o no, porque digamos que en esa parte creo que ambas estamos de acuerdo, eso no es lo único que nos define igual en la vida, claro, lo tenemos claro, pero también es como yo, digamos, que fuese mi propósito. Dejarme, porque es que la misma señora me hizo, o sea, me hizo carta astral también a mí y pues también a mí me dijo como un poco que yo tenía que dejar a que me atendieran más, ¿sí? Cuando es todo en contra de lo que yo soy. Entonces, que tengo que ser una persona que quizás esté en este mundo para que vengan y la atiendan, por así decirlo. O sea, que me refiero a que se deje mimar, por así decirlo, que sería, digamos, la asociación al propósito. Me parece que es un poco, no soy solo eso, de hecho yo también soy más cosas, del mismo modo que ser independiente no es algo malo, porque como digo, ya lo hablamos en el pasado, pero hay momentos en tu vida en que puedes ser menos independiente y ser feliz. ¿A qué voy? Claro, pero ahí respondiendo tu pregunta de lo que me decías, y es como probablemente si hubieras estado en otra época de tu vida y te hubieran dicho que de pronto, no sé, actos de servicio, en mi caso, no hubiera resonado así como tú no resonaste con esto que te dijeron. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo siempre he tenido claro, si a mí me hubieran dicho, tu propósito en esta vida es venir a servir a los demás, siento mucho decirlo, pero cero es mi propósito, porque cero resuena con lo que yo soy. En cambio, cuando me dicen, no sé, o sea, no es porque haya sido la carta astral, o sea, mi punto es, eso conectó con muchos aspectos de mi vida que me sonaron a que sí, puede que, no sé, en un futuro cambie porque todos estamos en constante evolución, en constante crecimiento, nos enriquecemos de unas experiencias más que otras, pero en ese momento cuando se me llega a mí, bien hubiera sido por la carta astral o bien hubiera sido por otros temas diferentes, el tema de ser independiente resonó mucho con lo que sí soy. Y puede que, no sé, más adelante yo pienso que en un futuro o no sé, en unos años o yo pienso que el tema del propósito nos llega en diferentes etapas de nuestra vida como para darle guía y yo siento genuinamente que no sé, a partir de que yo cumplí 30 años, como que siento que mi vida me empecé a cuestionar cosas que antes no me cuestionaba, empecé a tener preguntas que antes nunca las había tenido. Entonces, yo siento que este mensaje de la vida me llegó por un propósito. Entonces, cuando me llega este mensaje de mi propósito, empiezo a leer, empiezo a indagar, empiezo a escuchar casos, empiezo como a tener más afinidad con el tema y eso cada vez resuena más con mi esencia, con mi espíritu, con lo que sí me siento identificada. Entonces, si en un pasado a mí me hubieran dicho, tu propósito en esta vida es venir a amar, no sé. Sí, pero ¿y qué hay más allá? O sea, como que me hubiera quedado muy corta. En cambio, siento que este propósito, entiendo tu parte de causa y efecto, pero para mí es como, digamos, obviamente no que para mí, si es para mí, es para todo el mundo, pero a mí me da felicidad, me llena, le da esa energía a mi vida de todos los días pararme y seguir adelante. Y yo estuve leyendo y decía que hay muchas investigaciones y respecto a estas personas
en comparación a las que no tienen propósito, alcanzan, tienen mayor felicidad en su vida. Entiendo que no aplica para ti y no aplicará para muchas personas y que muchas personas piensan como tú, pero realmente hablaba mucho de estos casos y es que los mayores casos de depresión que se presentan en las personas es por no encontrar, o sea, uno de los factores más grandes entre las personas que se suicidan, que viven en depresión y en ansiedad, es no encontrar ese motor que los impulsa a seguir adelante, en no tener esa ilusión a la que llamamos que te levanta todos los días, te para y te dice, esto es lo que te hace feliz, esto es la búsqueda, porque yo sí siento, no sé, esa búsqueda de la felicidad es la esencia del ser humano. Tú decías, yo no creo que haya nadie moviendo fichas y yo siento que somos más que cuerpo. Esta causa y efecto la siento muy como estamos en este plano para que todo lo que yo hago tenga consecuencias en los que me rodean e incluso en los que no me rodean. Pero yo siento que somos más alma, o sea, somos esta, esta esencia que llevamos por dentro que va en la búsqueda de muchas experiencias. Entonces, yo sí lo veo más como esa realización del alma. No quiere decir lo que yo decía al principio, no quiere decir que, no sé, que si yo no logro ser independiente al nivel que yo misma me limite, no me limite, sino al mismo nivel en que yo me lo sueño ser independiente, no vaya a ser feliz. Pero sí construir hoy en día algo a partir de ese propósito, como que le da como todo ese sentido y toda esa, como toda esa, como toda esa, como toda esa energía que yo necesito para levantarme todos los días. Yo estuve leyendo y hay como no es un dicho, sino es como una creencia japonesa que habla de el origen del Ikigai. El Ikigai es ese propósito en la vida y dice que en un país, eh, no sé, no sé dónde, sé que en Japón, pero es donde las personas son más longevas y tienen mayor felicidad porque aplican esto como principio de vida. Obviamente habla que las personas van evolucionando y esos propósitos, digámoslo, yo veo un propósito grande y unos propósitos pequeños van cambiando y van evolucionando, pero todos a llegar como a ese propósito final. Entonces me pareció chévere contárselos que literal son las personas más longevas del mundo y más felices del mundo. Entonces, pues nada, quería contarles como esa palabrita que me pareció muy bonita y es toda la interpretación de aquello que hace que la vida valga la pena vivirla. Yo siento que muchas personas que hoy en día viven en depresión y en ansiedad, sin yo decir que yo no he tenido depresión y ansiedad, no por eso me voy a salvar de vivir esos momentos, el propósito cambia la cosa y te orienta y te guía. Vale, yo creo que es importante que estás tocando varios puntos, entonces voy a tratar de cogerlos todos. Primero, yo creo que debimos haber empezado un poco este episodio hablando de específicamente qué entendemos nosotros por un propósito o qué es el propósito, hablando etimológicamente de esto. Y digamos que hemos hablado un poco de qué es lo que cada una cree. Básicamente estamos teniendo un mix de lo que es propósito y metas, básicamente. Entonces decimos que el propósito es algo más general y abstracto que pues normalmente está ligado al por qué hacemos algo, ¿sí? Y luego la meta es algo más concreto y específico, algo donde podemos medir en tiempo, ¿sí? En cuánto tiempo lo vamos a conseguir y cómo lo vamos a lograr. Yo creo que podemos hacer esas dos diferencias específicamente. Luego, ya viéndonos un poco También más en ese hacia la resumen que dirección. estás haciendo, yo diría que el alma, desde mi punto de vista, está ligado más al alma y no al cuerpo. A eso iba a ir después. Resulta que estuviste comentando que tú crees en la reencarnación del alma. Yo no sé por qué nunca hemos hablado de esto, porque de hecho yo también, y esa es mi frase, yo creo en la reencarnación del alma.
A pesar de yo no ser nada religiosa, de esto que para mí no tiene nada que ver con la religión, porque la religión es algo más terrenal para mí. Em, el alma igualmente, yo sí siento que el alma trasciende. ¿Trasciende en qué sentido? Que reencarna, que vuelve a tomar, digamos, otra forma por ser energía. O sea, yo siento que el alma todo el tiempo es como esa nebulosa que busca todo el tiempo crecer, 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 crecer. En ese sentido, tú sientes que el alma está en búsqueda constante del crecimiento. Yo siento que el alma simplemente es. A veces las cosas simplemente son y no necesitan un sentido de la vida. Yo también sí siento que indefinidamente, tú como estás como persona en el mundo en general, no puedes simplemente ir por la vida y no aprender algo. Así sea de salir a la esquina, aprendiste algo nuevo de el centro comercial o el supermercado, no abre a cierta hora, ya aprendiste, estás en cierto, por más mínimo y pequeño que sea, te sigue afectando y siempre vas a estar aprendiendo más hasta donde tu cuerpo te permita. O sea, tu mente, me refiero que eso ya va más ligado a la parte física y que tanto nosotros podemos desarrollar eso. Que el alma crezca o no depende de cómo tú trasladas las enseñanzas que te llegan en la vida, ¿sí? O sea, yo creo que en esa parte estamos de acuerdo. Lo que yo siento es que no, o sea, no, a veces yo ligo la parte del propósito desde que algo nos plantó aquí en el universo para completar una meta, ¿sí? No, mi pensamiento es que simplemente estamos aprendiendo y avanzando en la vida sin realmente tener que llegar a ninguna meta, solo que puede que lleguemos a algún lugar, pero no necesariamente tengo que llegar allá. Es como a todo lo que yo estoy tratando de, es quitarle ese peso de que si no lo logro en mi vida terrenal, en este momento, en esta vida, entonces este fue un fallo de vida. Como de pronto se pudo haber pensado en mis vidas pasadas, fui tal X persona y fallé en esa vida. ¿Sí me entiendes? Yo lo veo un poco más, es como vivir con intención. Yo ya no me pongo propósitos de mi propósito, yo soy tal persona y quiero ser tal, y no, yo vivo con intención. Yo quiero ser feliz en la mayoría de mi vida. Es un poco lo que me gustaría. Obviamente yo sé que la felicidad no es continua y la felicidad se aprovecha es cuando has vivido estos otros momentos, ¿sí? Entonces, para mí, la parte de vivir con intención va más ligado a cómo me proyecto a veces yo. Yo me proyecto en este momento como pudiéndole construir algo a ciertas personas, o sea, a cierta comunidad. No hablo de arquitectura, sino de otro tipo de construcción, y que las personas en ese entorno se sientan tranquilas. Es algo ambiguo, ¿sí? Pero estoy segura que si igualmente no lo completo, no me siento que que fallé, porque hice muchas otras cosas y de todo eso se trata, de todas estas pequeñas cosas que me llevan al final de la vida. ¿Cómo me van a recordar? El propósito a veces habla un poco de la trascendencia que dejamos, de cuál fue mi legado y digamos todas estas cosas, ¿sí? Yo, si es por este lado, si tenemos un propósito y mi propósito sería no tener propósitos, estoy tratando de cumplirlo lo que más puedo. Yo siento que lo importante para mí en general es que si nos planteamos algo en la vida, metas, propósitos o como sea, que tengamos claro que igualmente no tener ese sentimiento de fracaso si igual no llegamos a eso, porque mi vida se trata más que solo ese punto final, sino de todo lo que aprendí y de todo lo que luego hice a raíz de esos aprendizajes. Que tú dices que vives con intención, para mí vivir con intención, esa intención es lo que le da ese propósito a la vida. Y básicamente lo que yo vuelvo y refuerzo es, no significa que si yo en esta vida no logro ser independiente no sea feliz, todo lo contrario. Y es que todas estas experiencias que viví hicieron o van a hacer que mi alma en este plano, con este cuerpo, experimenten lo que es ser independiente y con todo lo que eso conlleva.
con todo lo que las experiencias, luego vuelvo y digo, las personas que conozca, las otras almas que estén alrededor mío y me ayuden y me complementen con ese propósito, pues qué mejor que eso y qué mejor, yo no siento que yo quiera dejar un legado o trascender o nada por el estilo, nunca ha estado eso en mi mente, pero sí poder impactar de la mejor forma a quienes me rodean. Si impacto una o dos personas, me sentiré satisfecha de poder decir mi experiencia con mi alma en este cuerpo hizo que alguna persona se sintiera inspirada, de sentirse independiente y de sentir que enfocó su vida en esa búsqueda. Puede que nunca lo encuentre y puede que realmente, digamos, el decir, puede que nunca logre ser independiente al nivel que me soñaría, en este momento no lo alcance, pero esa búsqueda de ese nivel es lo que le da como ese motor y ese sentido a mi vida. Vale, pues yo siento que igual hemos dado los puntos que tenemos un poco claros cada una respecto al tema. Mm, Me dejó de aprendizaje este debate un poco fue como que a pesar de que tenemos posturas distintas, hay varias cosas en las que igualmente como que compaginamos, como si fuese una onda que en algunos puntos se cruza. Hemos dado, digamos, no sabía lo de cómo tú tenías este pensamiento del alma, no tenía ni idea y pues es algo que yo he pensado hace mucho tiempo, no sé por qué no habíamos hablado de esto. Y digamos también la parte yo creo que esa ilusión, que a pesar de que claro, yo lo tomo desde algo, no es que sea negativo, sino es darme cuenta que es una ilusión, pero quizás porque no le creo tanto y luego tú desde el lado de una ilusión porque eso es lo que me ayuda a avanzar, como a lo que yo quiero. Entonces, de cierto modo, me gusta como que tengamos estas diferencias y al mismo tiempo que nos crucemos en algunos lados. Me gustó muchísimo ahorita debatir todo esto. Espero que a todos igualmente les haya quedado un poquito de cada una, no sé, igualmente cómo ustedes piensen sus posturas, cómo manejen cada uno su vida. Por favor, no nos funen por nada de lo que hemos dicho acá. Si sienten que de pronto dijimos algo que no, por favor, todos sean comentarios críticos. Me gustaría mucho como leer los comentarios porque de pronto hay personas que piensan que uno no lee, pero realmente leer de lo que estamos hablando y sobre todo en este tema, digamos, de, no sé, el saber si las personas, si ustedes tienen un propósito o si todavía se sienten en la búsqueda de ese propósito, O si por lo contrario no lo tienen. tienen, si no lo han encontrado, si les parece que lo necesitan saber o si definitivamente no les hace falta saber, porque como que eso me parece muy interesante leerlo y entender a partir de las experiencias de ustedes también cómo lo ven. Y no quiero que piensen que entonces tienen que ir a la carta astral para saber su propósito, cero. Siento que eso fue algo que la vida me puso y me lo puso de una forma muy mágica y lo recibí con todo el amor y me encantó, pero no solo a través de estas herramientas puedes saber cuál es tu propósito. Yo antes de leerme la carta astral decía, yo quiero sentarme un día a descubrir yo quién soy, o sea, escribir y saber yo quién soy porque no es que no le encuentre un propósito a mi vida, sino yo decía, yo no puede ser que yo esté en este plano sí, lo que de pronto decía mi hermano en un principio, a amar a otra persona. Eso me hace sentir demasiado infeliz y demasiado incompleta. Entonces, pues nada, chévere que nos cuenten también cómo han encontrado ese propósito o cómo se lo sueñan tener también, me parece muy interesante. No hay nada más por decir. Chicos, por favor, agréguenos todos a nuestras redes, síganos, vean las historias que estamos subiendo para que vean un poco de los clips que de los mismos episodios. También pónganle a la campanita para saber que nosotros subimos un episodio. Síganos también en nuestras redes, a mí como @motis con ZCL. Y a mí me pueden seguir como Eli con Y Motavita. Genial. Y pues nada, nuestras redes del podcast, Perras que Incomodan. Recuerden ver también el siguiente episodio. Y nada, chicos, los queremos. Chao.